Hola coleguita, ¿cómo estás? Espero que muy bien y con ganas de aprender, porque en este podcast te voy a hablar de la estructura de la hidrosfera. Cuando hablamos de la hidrosfera nos estamos refiriendo a la totalidad del agua del planeta y cuando nos referimos a su estructura estamos hablando de cómo se distribuye toda esa agua, independientemente del estado físico en el que se encuentre. Recuerda que la hidrosfera se formó hace algo más de 4.000 millones de años a partir del vapor de agua de nuestra atmósfera primitiva, que sufrió un proceso de condensación por enfriamiento, es decir, que se formó porque llovió mucho durante muchísimo tiempo. Esto te podría hacer pensar que el agua se acumuló únicamente en la superficie de la Tierra, pero como nuestra corteza está formada por materiales muy diversos, algunos de ellos permeables, parte de ese agua se terminó infiltrando y se acumuló formando el agua subterránea. Por otro lado, el calor del Sol permitió que parte de ese agua se evaporara y se acumulara en la atmósfera en forma de vapor. Teniendo en cuenta todo esto, es muy sencillo entender que el agua de nuestra hidrosfera va a estar repartida entre la atmósfera, la superficie e incluso el interior de nuestra corteza. En nuestro planeta, el agua se encuentra mayoritariamente en estado líquido a temperatura ambiente, lo que se debe fundamentalmente a dos factores importantes. Por un lado, la distancia entre la Tierra y el Sol es perfecta para mantener una temperatura media de en torno a unos 15 grados centígrados, que es una temperatura a la cual el agua se mantiene en estado líquido. Para mantener esa temperatura media también debemos tener en cuenta el papel fundamental que tiene la atmósfera provocando el efecto invernadero. Por otro lado, la composición de la atmósfera y el ciclo del agua van a permitir un aporte continuo de agua a la superficie de la Tierra, lo que también va a ayudar a facilitar la presencia continua de agua líquida en el planeta. La cantidad de agua que hay en nuestro planeta es inmensa, enorme, ¿vale? De hecho, visto desde el espacio, la mayor parte de la superficie terrestre tiene un color azul, que corresponde con las zonas cubiertas por agua. Casi el 75% de la Tierra la tenemos bajo agua. Sin embargo, a pesar de tener tantísima agua, debemos tener claro que esta sustancia es un recurso muy limitado, ya que la gran mayoría de este agua es de tipo salado y no la podemos utilizar directamente para beberla. En realidad, el agua de que disponemos para poder beber no alcanza ni tan siquiera el 0,5% del agua total que hay en el planeta. De ahí la gran importancia de que tengamos claro que debemos gestionarla de una manera sostenible en el tiempo. Una vez que tenemos claro que el agua es un recurso muy limitado para los seres vivos, vamos a ver ahora las diferentes formas de agua dulce y de agua salada que hay en el planeta. Empezamos con las de agua salada y evidentemente ahí nos encontramos con los mares y con los océanos, que representan casi el 98% de la hidrosfera. A pesar de que no las podamos utilizar directamente para beber porque tienen una gran cantidad de sales disueltas, son imprescindibles para la supervivencia de muchos seres vivos acuáticos, ya que constituyen el medio ambiente y el entorno en el que se van a desarrollar. Si pasamos ahora a las formas de agua dulce y las estudiamos en orden de abundancia, deberíamos empezar hablando de los glaciares, que constituyen la mayor reserva de agua dulce de nuestro planeta. Sin embargo, que esto no te engañe, no son una forma de agua que podamos utilizar para beberla. ¿Por qué? Porque están en estado sólido y no resultan accesibles para la mayoría de seres vivos. Además, están en una zona del planeta en la que las condiciones climatológicas son muy complicadas para la supervivencia. Así que, a pesar de ser grandes masas de agua dulce, en realidad no las podemos incluir dentro del agua disponible para la supervivencia. Así que, un recurso menos. No debemos confundir los glaciares con los icebergs. Mientras que los glaciares son grandes masas de hielo que cubren superficies continentales, los icebergs son bloques inmensos de hielo que están flotando en los mares y océanos y que por lo tanto en la mayoría de los casos van a estar formados al menos en una parte por agua salinizada. Los glaciares van a poder ser de dos tipos. Por un lado tenemos los que se llaman glaciares alpinos, que como su propio nombre indica, pues se van a situar en las zonas de alta montaña. En este tipo de glaciares vamos a poder distinguir hasta tres zonas bien diferenciadas. Por un lado tenemos lo que se llama el circo del glaciar, que es la zona que coincide con la zona más alta de la montaña. Suele tener forma de cuenco o de depresión y es la zona donde se va acumulando la nieve a medida que va nevando. Cuando el circo glaciar se llena por completo, la nieve empieza a rebosar y va cayendo ladera abajo a favor de la gravedad, ¿vale? Va cayendo por la ladera de la montaña, formando una especie de río de nieve, que es lo que se llama la lengua del glaciar. A medida que la nieve de esa lengua va avanzando, pues va alcanzando zonas de la montaña que están a menos altitud y que por lo tanto tienen una temperatura un poquito más elevada, por lo que le va a pasar a esa nieve es que se va a ir descongelando poco a poco y forma la tercera zona del glaciar, que es lo que se llama zona de ablación del glaciar, ¿vale? Por lo tanto,
Resumiendo un poquito, dentro de los glaciares alpinos vamos a distinguir por un lado el circo glaciar, por otro lado la lengua del glaciar y por último la zona de ablación del glaciar. Y hasta aquí lo de los glaciares alpinos. El segundo tipo de glaciares pues son los que se llaman glaciares polares o de casquete, que son inmensas masas de nieve que van a cubrir y tapizar completamente grandes extensiones de terreno. Un ejemplo podría ser la Antártida o Groenlandia. En este caso estaríamos hablando de lo que se conoce con el nombre de nieves perpetuas del planeta, ¿vale? Bien, nos vamos ahora a otra forma de agua dulce muy importante para los seres vivos, que son las aguas subterráneas, y que constituyen la segunda mayor reserva de agua dulce del planeta. Ellas solitas constituyen casi el 30% del total de agua dulce de la Tierra. Se van a formar a partir de la infiltración del agua desde la superficie, ya sea a partir del deshielo o a partir de agua de lluvia o incluso de masas de agua, ya sean quietas como lagos o pantanos o en movimiento, ríos, torrentes y demás. Este agua se va a ir acumulando en rocas porosas, rocas que tienen poros, agujeritos, ¿vale? Y se va a quedar el agua ahí acumulada. Y va a poder salir al exterior o bien de forma natural, formando lo que se llama una fuente, o a través de los pozos que crea el ser humano, ¿vale? A la acumulación de agua subterránea se le va a llamar acuífero y al nivel de agua que tiene el acuífero se le llama nivel freático. Pasamos ahora a otra forma de agua dulce, como son los lagos y las lagunas, que las vamos a definir simplemente como depósitos naturales de agua que se acumulan en las depresiones del terreno. El terreno, como no es llano perfecto, sino que en algunas zonas tiene pequeñas depresiones, pues va a permitir que el agua de la lluvia normalmente se vaya acumulando en esas zonas, ¿vale? Y de esa manera se forma un lago o una laguna. La diferencia principal entre un lago y una laguna es simplemente el tamaño, ¿vale? Un lago es más grande que una laguna. A veces, una zona donde hay un lago o una laguna puede sufrir un periodo de sequía un poquito prolongado y en esos casos, esos lagos o lagunas se hacen especialmente pequeños, ¿vale? Y entonces se terminan convirtiendo en lo que conocemos con el nombre de pantano. Por otro lado, pasamos a otra forma de agua dulce, pues tenemos los ríos y los torrentes, que son otra forma natural y superficial, evidentemente, de agua dulce, aunque en este caso, a diferencia de las anteriores, estaríamos hablando de agua en movimiento. En un lago o en una laguna o incluso en un pantano el agua estaría más o menos quietecita y en un río o un torrente el agua está en movimiento, normalmente por efecto de la gravedad. Aunque se parecen mucho los ríos y los torrentes entre ellos, tienen algunas diferencias que nos pueden ayudar, evidentemente, a diferenciar el uno del otro. Por ejemplo, los ríos suelen ser más largos, tienen un cauce bastante más largo que un torrente y además tienen un caudal mucho más estable, ¿vale? Es decir, a no ser que haya un periodo de sequía muy prolongado en el tiempo, un río casi siempre va a llevar agua. En un torrente eso no ocurre. ¿Por qué? Porque el agua que discurre por un torrente depende mucho más de la lluvia y en el momento que hay un periodo de sequía un poquito intenso, pues el torrente se queda sin agua, ¿vale? Además, los torrentes suelen tener un cauce algo más corto que un río, no son tan largos como los ríos. Otra diferencia que podríamos poner entre un río y un torrente es la orografía, es decir, la pendiente del terreno por el que se mueve el agua del río y del torrente, ya que normalmente las aguas que discurren por los torrentes suelen tener mucha más pendiente y por eso el agua del torrente suele ir más rápida que la de un río, ¿vale? Nos vamos con la última forma de agua dulce superficial. En este caso estaríamos hablando de los humedales, que son básicamente zonas encharcadas o inundadas debido a que el agua subterránea de esa zona ha aflorado de manera natural, ¿vale? De manera que se suelen presentar como zonas que, aunque están encharcadas, suelen tener muy poquita profundidad y en la que se desarrollan ecosistemas muy ricos, ¿vale? Son zonas muy ricas en cuanto a nutrientes y a diversidad biológica, entonces suelen ser zonas en las que afloran esos ecosistemas de una manera muy potente, ¿vale? A veces estos humedales se pueden formar en una zona cercana a la costa y en esos casos concretos reciben el nombre de marismas, ¿vale? Y hasta aquí este podcast. Espero que te haya aclarado bastante la idea sobre la estructura y la distribución de la hidrosfera. Nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo. ¡Chao!